Bienvenidos a esta nueva emisión entre músicos y jazz. Yo soy Lalo Núñez. Juan Alzate. Bien, pues en este programa seguiremos hablando de Wayne Shorter, máster, que vamos a hablar de ya de la época de la fusión, ¿no? Del fusion que hizo, de fusion jazz, de su época de Weather Report, después como solista, y estas fusiones que tuvo también con ritmos latinoamericanos, sobre todo brasileños, ¿no? Así es. Él tuvo una fascinación siempre por la música brasileña y creó un disco muy bueno donde también interviene Milton Nascimento, que se llama Native Dancer. Sí. Y de ahí han surgido varios temas que ahora son estándares. Y Wayne Shorter deja finalmente a la banda de Miles en los 70 y forma junto con Joe Zawinul, al cual había conocido con la orquesta de Maynard Ferguson en los 50, generan esta fusión que crearon Weather Report junto con un contrabajista checo buenísimo que es Miroslav Vitus, que todavía está en activo. Y hace muchos años tuve la oportunidad de escuchar a Miroslav Vitus en vivo cuando yo vivía en Venezuela, y realmente el sonido y el concepto rítmico son impresionantes de este contrabajista, y pude captar o entender por qué calzó también con Joe Zawinul y con Wayne Shorter. Sí. No, y fíjate, la vez pasada hablamos de Joe Zawinul, que era un vienés, un tecladista, bueno, era pianista, que después manejó mucho los teclados, porque ahora vamos a hablar de esta parte, cuando crean esta importante banda de Weather Report, donde realmente empieza a haber una fusión importante en los años 70 de empezar a usar sintetizadores. Así es. Para crear otras dimensiones, otros sonidos. No, y además Joe Zawinul trabajaba para una marca de teclados donde él contribuía a que cambiaran determinados sonidos, a que se hicieran determinados tipos de afinación. De hecho, él cambiaba la afinación de las teclas para generar unas texturas totalmente novedosas en el teclado, y él fue uno de los innovadores y que ayudó muchísimo después a la evolución de la electrónica con los sintetizadores, igual que Herbie Hancock. Sí. Y Herbie Hancock además es ingeniero electrónico, entonces a todo le mete mano. No, y importante, porque entre ellos dos, en esta nueva corriente de estos importantes músicos, Herbie Hancock, que en su momento hablaremos también en especial de él, pues entraron a la moda del jazz fusion, ¿no? De empezar con teclados a fusionar otro tipo de música. El jazz, pues ya no empezaron a utilizar el contrabajo en la fusión, empezaron a utilizar el bajo eléctrico, y el bajo eléctrico se creó otra técnica diferente, y también vino un bajista muy importante que vino también a ser parte de esta agrupación en su momento. Jaco Pastorius, sí, que además revolucionó el concepto y el sonido de la música electrónica. El bajo fue tal, su evolución, que hay un antes y un después de Jaco Pastorius. No hay bajista eléctrico que no tenga influencia de Jaco en la actualidad. Sí, claro, y que todos querían ser como él, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, y que realmente aquí con estos importantes, extraordinarios músicos, vamos viendo como que ya la integración de lo electrónico, por eso se le llama la fusión, empieza a ser como de una manera interesante, porque antes de lo que hablábamos con Wayne Shorter, Mal Davis, era el piano acústico, era el contrabajo con Ron Carter, pero aquí ya no. Inclusive la batería clásica del jazz cambia porque se empiezan a ampliar diferentes tambores, ¿no? Bueno, y Wayne Shorter empezó a usar el saxo soprano de manera más presente, porque era lo que calzaba mejor con la cuestión electrónica, pero también hay un detalle fundamental. Weather Report se convirtió en un grupo pionero del world music. Empezaron a incorporar música africana, música oriental, música del Caribe sobre todo, y entonces ellos fueron uno de los pioneros en el mundo jazzístico del world music, o lo que posteriormente será el world music, y mucho de esto contribuiría Jaco Pastorius. Y estamos hablando por eso de la fusión. Empezaron a integrar otros instrumentos y sobre todo percusivos, sí, ¿no? Claro. Que no era muy propio. Vamos hablando todavía en los 60s, porque estamos hablando de Mal Davis y este quinteto importante que formaron, que era acústico, el jazz tradicional con innovación de armonías, pero ya con la fusión que se empezó a hacer, pues ya era percusión latina, o incluso hindú, africana, xilófono, y empezaron a ampliar los sonidos de los teclados, inclusive
usar tecladistas y pianistas al mismo tiempo. Sí, claro, ese cuarteto de Weather Report realmente revolucionó el concepto del jazz de hasta su momento, y también con la inclusión de Alex Acuña en la batería, peruano, y de Manolo Badrena en la percusión latina. Entonces todo esto le dio un mundo totalmente nuevo, un sonido fresco a lo que estaba sucediendo en el fusión de esa época. Bien, pues vamos a escuchar algo de música y seguiremos hablando sobre el fusion jazz. Bien, ahora nos toca escuchar este tema de Wayne Shorter, que fue escrito en la época cuando estaba en la agrupación de Miles Davis, y se llama Footprints. Espero que sea de su agrado.
Para tocar la música jazz fusion, que no lo hemos hecho nosotros aquí porque se requiere obviamente más compañeros, más instrumentación, un poco más escenario más grande, pero es una música muy importante, pero también compleja, ¿eh? Bueno, el fusión no es nada fácil, es un como su nombre mismo lo dice, el fusión requiere no nada más de el tema, improvisar, tema y se acabó, como más o menos lo hemos hecho en esto, ¿no? Sino ya el fusión tiene su introducción, su interludio, su desarrollo, la improvisación se pasa a otra cosa y totalmente distinta, y además el juego rítmico del bajo ya. Wayne Shorter junto con Zawinul, y aún después de que dejó Weather Report en el 85, los discos que hizo Wayne Shorter ya con su banda, digamos, electrónica o eléctrica, si lo quieres ver así, fue un compositor estricto, así como un compositor académico que escribe estrictamente para una orquesta de cámara y que exige que se toque de tal manera. Hay un tema que yo tocaba hace muchos años que se llama Tres Marías, que es de la etapa electrónica después de Weather Report, y en ningún momento hay un solo. Todo el tiempo, desde que empieza hasta que termina la pieza, cada quien tiene su parte, el piano, el bajo, el saxofón, y nada se sale de lo que está escrito ahí. Como lo que hicimos en Endangered Species, ¿te acuerdas? Endangered Species, claro. Que es un tema muy difícil, donde es mucha armonía, muchos cambios rítmicos constantemente, y que realmente tiene un principio y un fin bien marcado, ¿no? Que no se puede más que... Ni él mismo hace una improvisación así muy rápida en la parte en medio, pero no, era muy sistemático, era muy, ¿cómo se puede decir? Estricto en el sentido de cuando componía este tipo de música. Y hablando de la fusión y sobre todo, fíjense, hubo un cambio importante. Entonces los pianistas empezaron a utilizar sintetizadores, ¿sí? Para poder hacer este juego importante de fusión, o estar tocando armonía con el piano y acá con los sintes, otro tipo de efectos. Pero el bajo fue importante. El bajo empezó a hacer una rítmica totalmente diferente a lo que se venía haciendo con el tum 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 tum, claro. o el tum pum pum, lo que hemos escuchado, pum 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 pum, y cambia la técnica. Bueno, ya con Jaco, Jaco no nada más utilizó la técnica del walking, sino que además empezó a usar slap. Empezó también a utilizar armonía, generar armónicos con el bajo, y mucha de su rítmica venía de la fusión latina con el funk. Entonces todo esto lo hacía de una forma genial, que empataba perfectamente con lo que estaban haciendo Zawinul y Wayne Shorter. Pero también hay un detalle interesante en el sentido saxofonístico de Wayne Shorter, que Wayne Shorter, tanto en Weather Report como en sus discos posteriores, él casi no hacía que el saxofón sonara tanto, sino era más bien parte del ensamble. De hecho, con Weather Report tocaba muy pocas cosas, pero lo que tocaba era lo que tenía que sonar. Era exacto en el momento preciso, en el momento que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque era otro concepto de música, no era ya lo que han escuchado con nosotros, la melodía, el solo, la improvisación. Esto es como los estándares que estamos haciendo, la vieja usanza dentro del jazz, todavía con la instrumentación clásica del jazz, pero como lo hemos comentado, con otro tipo de armonías, con otro tipo de sonidos, pero el jazz fusion es otro mundo, es otra forma de tocar, que empezaron ellos a hacerlo, que pues vino Herbie Hancock, que después vino incluso Chick Corea, que pues vinieron los hermanos Breaker, y después Pat Metheny, y así un sinfín de importantes músicos que realmente cambiaron la historia del jazz, ¿sí? Y que también surgió el smooth jazz, de todas estas corrientes. Y bien, y hace poco nos enteramos pues, que a los 85 años se fue este importante músico, que no sabemos de qué, que no han dicho qué fue lo que realmente sucedió con él, pero que realmente deja un legado muy importante para las nuevas generaciones. Veremos qué pasa ahora, Master. O sea, bueno, toma la batuta. Eso, pero dejó un legado impresionante. O sea, yo recomendaría para todos aquellos que quieran conocer a Weather Report, hay un disco que se llama 830, que es una recopilación de conciertos en vivo, donde está con Jaco, Wayne Shorter, toda la banda clásica de Weather Report,
Y se llama la gira 8:30 porque en todos los países donde se presentaba, todo empezaba a las 8:30. Sí. Y entonces hay una parte donde Wayne Shorter toca saxofón solo. Y lo que hace ahí es impresionante, igual Jaco. Pero el contexto de la banda ahí se capta. Después ya ustedes podrán escuchar Heavy Weather u otros discos que hicieron Weather Report, pero en 8:30 está el condensado de lo mejor que ellos hicieron. Hay un tema muy interesante que se llama Berlán, que con Jaco Pastorius también ahí en el bajo. Y en la batería. Y en la batería, sí. Sí, y sobre todo algo interesante, quiero que sepan que ellos llegaron a ser lo que fueron porque realmente se atrevieron a hacer cosas diferentes. Eso. Sin miedo. Eso es lo más importante. Inclusive a subirse al escenario. Antes, aún así con el Miles Davis y todo eso, los grandes jazzistas salían todavía con corbata y el traje. Y ya con el Fusión en los años 70, el mismo Jaco Pastorius se subía al escenario sin nada, o sea, sin camiseta, sin camisa, con el bajo puesto nada más. Eso empezó a dar una identidad muy importante dentro del jazz, que bueno, vino a cambiar lo que fue el mundo de una nueva versión llamado Jazz Fusion, y fue gracias a gran parte de lo que Wayne Shorter y toda esta gente empezaron a hacer. Así es, sin duda. Bien. Bien, otro tema muy importante de Wayne Shorter que se llama Infant Ace, sea Ojos Infantiles. Es una balada muy bella que hoy escogimos para todos ustedes. Y bueno, pues espero que les guste y no se les olvide hacer sus comentarios, mandarnos sugerencias y con mucho gusto, si lo tenemos, lo estaremos interpretando. Gracias.
Llegó la hora de despedirnos, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y como siempre le decimos al final, mándenos sus sugerencias, mándenos sus comentarios, qué les gusta, qué si no les gusta, qué les gustaría, todo es bienvenido, ¿no, Master? Así es, claro. Bien, pues muchas gracias, esto es Entre Músicos y Jazz. Yo soy Lalo Núñez. Juan Alzate. Hasta la próxima. Gracias.